Bienvenidos, bienvenidas. Para aquella persona que no me conozca, mi nombre es Javier Carrillo, soy alumno del máster habilitante de esta escuela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y estamos en el primer episodio de Arquitectura en Diálogo. Arquitectura en Diálogo es un podcast que va enfocado hacia la divulgación del interesantísimo mundo de la arquitectura y la cual se desconoce o es desconocida por la gran parte de la sociedad, se podría decir. Este podcast se hace en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, la cual nos ha cedido tanto este espacio como estos medios de los que disponemos, pero a partir de aquí hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que nos quieran ayudar o que estén dispuestas a colaborar, ya que en principio estamos haciendo este podcast entre mi compañero Juan Carlos Cañada, que también es estudiante de arquitectura, y yo. Así que esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y desde aquí partimos. También en primer lugar queremos dar las gracias a nuestro primer invitado, del cual voy a empezar a leer un poco su trayectoria profesional. Es mi profesor de historia del máster habilitante. Se llama Carlos García Vázquez. Carlos fue titulado por arquitectura en esta escuela en el año 1987. Fue profesor asociado, o empezó como profesor asociado en el Departamento de Historia, Teoría y Composición en el año 1994. También fue doctor arquitecto con el director de tesis, Víctor Pérez Escolano, en el año 1994. Y por último, y que no es poco, fue catedrático en esta escuela de la asignatura de Historia, Teoría y Composición en el año 2008. Así que sin más dilación, muchas gracias Carlos y bienvenido a este primer podcast. Encantado de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, bueno, sobre todo para la gente que nos ve, quién eres o si hay algo que tengas que añadir a lo que yo he dicho. Bueno, no, añadir poco, solo matizar la tesis no es del mismo año que empecé a... Mi tesis la haría en el 98, no en el 94, pero no tiene importancia. Claro. No, añadir poco. A mí me gusta decir siempre que soy arquitecto, y porque yo llegué a la universidad desde los intereses del arquitecto, ¿no? Yo empecé a trabajar como arquitecto, estuve pues bastantes años trabajando como arquitecto, luego entré en la universidad, pero como interés intelectual en la arquitectura. Y mi intención era realmente que la universidad fuera una actividad secundaria y que estuviera alimentando pues mi estudio de arquitecto, ¿no? Luego todo ocurrió lo contrario, ¿no? Es decir, acabé dejando el estudio de arquitectura unos años después y dedicándome a la carrera universitaria sobre todo. Pero para mí es importante esto, ¿no? Cuando me presentan, decir, bueno, soy un arquitecto bueno, que sobre todo lo que ha hecho es la carrera universitaria, ¿no? Bueno, que yo he tenido la fortuna de hacer una carrera muy rápida. Desde que entré en la escuela, hice la tesis doctoral, pasé por la titularidad y luego la cátedra. Fue una carrera bastante rápida, algo impensable hoy en día, ¿no? Que todo es mucho más difícil y todos los compañeros Claro. que son jóvenes y que están empezando ahora, pues sabrán que este tipo de cosas hoy en día son prácticamente imposibles, ¿no? Bueno, se dice también que la carrera en la actualidad es mucho más fácil que en años anteriores y sobre todo de cuando usted estaba cuando usted empezó. Sí. Bueno, la carrera realmente, yo estaba hablando de la carrera académica, la carrera de arquitecto. Hombre, yo no sé si la palabra es más fácil, pero luego era muy distinta y sobre todo había mucho más suspenso, ¿no? Había mucho más suspenso. Yo he sufrido, me acuerdo de la época que yo hice arquitectura, no veíamos un proyecto de arquitectura hasta tercero y en primero y en segundo todo era tema de matemáticas, física, etcétera, con digamos, un nivel de exigencia absolutamente pues propio, yo creo que de una facultad de física y una facultad de matemáticas, ¿no? En esos años, o sea, primero, segundo y tercero de arquitectura, en la época que yo lo hice, pues probablemente cayeron muchos grandes arquitectos que nunca llegaron a serlo porque no fueron capaces de soportar esa presión. digamos, ese nivel de exigencia en unas materias
que a ver, para nosotros son instrumentales, pero no son centrales en nuestra carrera, ¿no? Yo siempre recuerdo esto, ¿no? Realmente personas de una gran creatividad y que acabaron dejando la carrera porque es imposible para ellos aprobar lo que se llama Física 3, por ejemplo, es dificilísimo, Matemáticas 1, etcétera, ¿no? Sí, a ver, sobre todo, yo creo que ahora también pasa esto, que hay una amplia mayoría de estudiantes que, sobre todo matemáticas y física, se la dejan para el final y la van dejando y como que se le dificulta y le cuesta muchísimo, muchísimo, porque a lo mejor sí que tienen que ver con la arquitectura, pero no tanto como el diseño propiamente dicho. No, esto es cierto. Yo creo que lo que pasa es que ahora el nivel de exigencia en estas dos materias, lo digo, afortunadamente no es el que era, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. Yo recuerdo asignaturas absolutamente, me acuerdo una que era álgebra tensorial, que estaba en Física 3, que la recuerdo realmente asignaturas, ¿no? Pueden ser fascinantes, ¿no? Pero realmente para otro tipo de profesionales, ¿no? Bueno, no sé si la palabra es más difícil, yo creo que sí que era más complicado, ¿eh? Y creo que la carrera está mejor fundamentada ahora para la formación de un arquitecto. Bueno, pues hablaremos después también de un poco más en profundidad de la formación académica, pero primero me gustaría preguntarte sobre tu trayectoria como personal, de cómo empezaste a interesarte por la arquitectura, porque hay muchos que empiezan debido a que sus padres son arquitectos, tienen familiares arquitectos. No es mi caso, que yo, por así decirlo, he acabado aquí de rebote, la verdad. ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaron a...? Bueno, pues quizás todo lo contrario al rebote. Yo tenía una vocación desde muy pequeño. Yo no tengo en mi familia arquitecto, pero era muy vocacional. Yo, cuando yo era pequeño, había unas maquetas de papel, compraba unas láminas de papel que eran sobre casas, ¿no? Y era casa alpina, casa mediterránea, ¿no? Todo era muy simple, tú la doblabas y te salía el volumen de una maqueta de papel de casas, ¿no? Y yo empecé así, o sea, yo tenía una vocación como arquitecto brutal. Luego me acuerdo que las explotaciones, quizás vocación de terrorista, porque con cohetes y tal las explotaba, ¿no? Era de las casas. Más adelante empecé a hacer barrios también de papel, ¿no? Barrios. Hacía los y tal, ya no comprados, ¿no? Sino que hacía ya en un panel más grande, con papel, pues hacía rascacielos, etcétera, ¿no? Acababa en el fuego y todo acababa igual, ¿no? Pero yo sí tenía una gran pasión por la arquitectura. A mí no me animaron en mi familia. En aquellos años era una carrera muy difícil. Yo no era especialmente buen estudiante. Y claro, tampoco era mal estudiante, era un estudiante bastante mediocre. Y a mí no me animaron a hacer arquitectura. Pensaba que no la iba a sacar, ¿no? Pero mi vocación era enorme. Yo era muy creativo, tenía mucha imaginación. Y a mí me hacía falta arquitectura. Yo me acuerdo los años antes de entrar y de estado, yo nunca dudé que iba a estudiar. Eso te iba a preguntar también. ¿Sopesaste alguna otra carrera para estudiar? Mira, no, nunca. Lo que pasa es que sí me entró una crisis cuando acabé. Me entró una crisis, pero por otra gran pasión mía que tiene mucho que ver. A mí me encanta mucho el mundo internacional, me encantan los idiomas. Tengo pasión por los idiomas, la geografía y tal. Y justo cuando estaba acabando la carrera, estaba haciendo lo que tú estás haciendo ahora, el proyecto fin de carrera, me entró una crisis de hacer la carrera diplomática, que tiene esa componente, esa cara B mía que me resultaba también, tenía una pasión enorme. Ya había estudiado, por supuesto, inglés, pero había estudiado alemán, había estudiado muchos idiomas que me interesaban, ¿no? Y aquí fue una persona que fue clave, que es clave, ¿no? Mi formación, bueno, para mí es una especie de segundo padre, que es Víctor Pérez Escolano. Él se acuerda que después de una conferencia en el Colegio de Arquitectos, yo tuve ahí una crisis no sabía si empezar la carrera como arquitecto o empezar a hacer la carrera diplomática, que es durísima, que son años de preparación, etcétera. Y no, pero en una cerveza se resolvió que seguía, o que empezaba la carrera de arquitecto. O escribir. Nosotros también, vamos, tanto mi compañero Juan Carlos como yo, tuvimos la suerte de entrevistar a Víctor Pérez Escolano para la asignatura de Historia, Teoría y Composición 1, porque tuvimos que hacer un análisis de la vivienda de la Estrella aquí en Sevilla y teníamos que explicar un poco el contexto en el que se crearon y tal. Muy buena persona, la verdad. Nos atendió sin problema y un arquitecto también excelente. Es excepcional, sí. Bueno, y ahondando un poco más en la trayectoria académica, que ya nos has contado algunos detalles,
¿cuáles fueron como esos momentos clave o si tienes alguna anécdota que contar sobre todo de algo que te ha llevado a estar donde estás hoy? Pues mira, te lo digo, te lo confieso absolutamente, y vuelvo a salir la figura de Víctor. Yo empecé como arquitecto, me encantaba la carrera de arquitecto. Entonces yo acabé la carrera y me fui a Madrid. Me fui a Madrid porque quería hacer un año fuera. Mira, me hice un listado de los arquitectos más importantes de Madrid, ¿no? Para ir a buscar trabajo en los estudios. Entonces había muy poco trabajo. El país era muy distinto ahora, era un país muy pobre, acaba de entrar a la Unión Europea, los trabajos eran muy precarios, había muy poco trabajo en todos sitios, o sea, sé que ahora es difícil, pero antes también lo era. Entonces me fui a Madrid, me acuerdo, me metí en una... Vamos, no quiero tampoco... Pero bueno, me acuerdo de una pensión horrenda, con un dinero que me dio mi madre, en fin. Y recuerdo que me hizo un listado de los arquitectos más importantes de Madrid, ¿no? Y vi que en una misma, digo, ¿por dónde empiezo? Pensando que me iba a llevar varias semanas el encontrar un trabajo. Y vi que varios de ellos tenían el estudio en la misma calle, que es Bretón de los Herreros. Ahí estaba Sota, Alejandro La Sota, estaba José Antonio Corrales, y estaba, porque ya se habían separado, Molezum, ¿no? Que estaba en otro orden. Y me bajé en la parada de metro de Río Rosa, cogí la calle, me bajé abajo y empecé por Sota, por Alejandro La Sota. Me recibió Alejandro La Sota, que fue conmovedor, porque tal, bienvenido, tal. Me dijo, sí, te puedes quedar a trabajar aquí. Y lo que pasa es que yo me voy ahora mismo a Estados Unidos, puedes entrar el mes que viene, porque yo voy a estar un mes fuera y tal. Yo no tenía para pagar la pensión tanto tiempo. Entonces me fui al siguiente estudio, que fue el de Corrales y Morezum, perdón, el de Corrales, y Corrales me dijo que sí, que podía empezar al día siguiente. O sea, esto era el primer día que estaba en Madrid, ¿no? Y por eso me quedé con Corrales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo estuve un año trabajando básicamente de delineante con Corrales, con Santo de Corrales, y yo tenía el run, me fascinaba la arquitectura, y tenía el run de mi interés por lo académico, que es lo que te decía al principio, Javi, mi interés por el mundo académico viene desde la pura vocación de arquitecto. Y sobre todo estaba alimentado por la historia de la arquitectura, los arquitectos del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando acabó ese año en Madrid, me volví a Sevilla, lo primero que hice, básicamente yo no quería ni entrar en la escuela, vine a hablar con uno de los profesores que me marcó, que fue Víctor, y le contesto cómo podía yo profundizar en la arquitectura del siglo XX. Ya, Víctor inmediatamente me encajó en la carrera, ¿no? Y yo empecé, pues de una manera, pues en aquellos años que era relativamente fácil entrar en la carrera de arquitectura, yo empecé a trabajar realmente como arquitecto en el estudio de González Cordón. Tenía mi propio estudio, mi primera obra fue una casa en la playa para mis tíos, y gané, en Matar España, gané el primer premio de arquitectura joven del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Entonces yo iba lanzado a hacer la carrera de arquitecto. Empecé a trabajar con González Cordón, que también es una persona que me marcó muchísimo. Ahí ya sí que diseñaba, aprendí a hacer secciones constructivas, me enamoré de las secciones constructivas 1.20, que ahora me siguen fascinando, lo que es un acto creativo brutal. Y todo esto en paralelo con la formación académica. ¿Y qué me llevó realmente a meterme aquí? Me ha llevado muchos arquitectos muchas veces, las crisis, o sea, cuando empiezan las crisis económicas, me pilló la del 92, etcétera, pues al ver ese tipo de cosas me hizo ver, oye, si tú quieres ser arquitecto, debes de buscar un apoyo mínimo y que sea complementario con esto. La figura de profesor asociado era ideal, ¿no? Y ahí entré yo como profesor asociado. ¿Qué pasó luego? Pues, a ver, entré de profesor asociado, a mí me encantó dar clase, me encantó, yo tengo pasión por la clase, disfruto muchísimo la clase. Empecé a plantear una tesis doctoral, empecé a hacer la tesis doctoral. ¿Todo esto con Víctor? Todo esto con Víctor, sí, todo esto con Víctor. La tesis doctoral, de pronto entra esa otra, digamos, pellizco de los idiomas, de viajar fuera, la hice sobre Berlín, etcétera. Porque eso te iba a preguntar, ¿sobre qué hiciste la tesis doctoral? Pues mira, en aquel momento acababa de caer el muro de Berlín. Yo me encantaba el idioma alemán, que lo empecé a estudiar cuando pude. Bueno, y otra pregunta que se preguntarán todos los que nos están viendo, ¿cuántos idiomas hablas actualmente? Bueno, depende de lo que llames hablar.
haber estudiado... Bueno, te defiendes. Mucho, bueno, me defiendo yo bastante bien en inglés, portugués, en italiano, alemán llegué a tener un nivel altísimo, pero lo dejé y ahora me cuesta mucho trabajo, pero llegué a tener un nivel muy alto. Y también he estudiado francés. Claro, todo esto por vocación, ¿eh? Y yo si tuviera tiempo, pues no sé, a mí me parece noruego, por ejemplo, o griego, me encantaría, o sea, poder estudiar griego o noruego, ¿sabes? Bueno, total, lo que te decía, que todo aquello empezó y cada vez me gustaba más. La profesión en la calle se iba degradando. ¿Tú te cuentas, Javi? ¿De qué años estamos hablando? Pues ya los 90. O sea, mi generación, o sea, yo soy de la generación del baby boom, ¿no? Que son los que tenemos ahora 60 años, ¿no? Nosotros nacimos en los años 60. Para nosotros, nuestra referencia era Vázquez Consuegra, Cruz y Ortiz, etcétera, etcétera. La generación anterior, y todavía la anterior serían Bonilla, etcétera. Toda esta gente acabó la carrera, puso un estudio de arquitectura, empezó a tener empleos y trabajo y tal, y nosotros creíamos que nos iba a pasar lo mismo. Y no fue lo mismo. Para nosotros ya no había tanto trabajo, la carrera era muy difícil, el respeto en la calle se hundía, el conseguir contratos era dificilísimo. Pero en los años 90 hubo como otra crisis similar, no creo que fuera similar a la de 2008, pero... No, hubo una crisis que tuvo que ver primero con un tema de las nuevas tecnológicas, no sé qué, no sé cuánto, y luego en Sevilla concretamente con el culmen de la Expo. Cuando se acabó la Expo, muchos estudios perdieron. Yo gran parte de la obra que hice con González Cordón tenía que ver con la Expo, ¿no? El Hotel Placer, fue la gran obra que yo hice con él allí, ¿no? Entonces sí que hubo realmente, y sobre todo cada vez había más arquitectos. O sea, el problema es que las generaciones nos educamos mirando al anterior y la vida cambia muy rápidamente. A nosotros, por ejemplo, a mi generación, el que trabajar como arquitecto municipal lo veíamos una cosa como muy triste. Hoy en día, pues, a ver, está muy bien. Yo, por ejemplo, hubo un interín ahí entre que el estudio de Antonio se quedó sin trabajo. Yo no tenía un salario, yo como parte de los proyectos, o sea que si no había proyectos, yo no cobraba. Entonces hubo un interín ahí entre eso, y yo tenía que ir un contrato en la escuela muy malo, o sea, te pagaban poquísimo, podía ganar, no sé, poquísimo. O sea, pero en la escuela. En la escuela, sí, cuando yo empecé como profesor asociado, ¿no? Al principio, porque era asociado a tiempo parcial. No podía vivir con eso, yo ya me había ido de casa, yo me fui de casa en cuanto acabé la carrera. Vamos, pero ahora en la actualidad también se cobra poco siendo profesor asociado y pues, vamos, entiendo que será similar. Sí, yo creo que incluso menos se cobraba antes, pero claro, es difícil comparar con el nivel de vida, ¿no? Pero, o sea, yo hubo un año y pico que yo no podía vivir de lo que ganaba en la escuela, ¿no? Y que ya no me entraba dinero por el estudio porque no había proyectos. Entonces, ese año y pico yo entré en Diputación. Y yo me acuerdo que se lo decía a algunos compañeros de mi generación, y me miraban una cara de pena, Dios mío, lo que ha caído, ¿no? Y yo estuve en Diputación trabajando en el PER, para proyectos del PER. Y Javi, fue fascinante, estuve un año y medio, fue fascinante, lo pasé. Sobre todo, además, como, o sea, fueran proyectos, a lo mejor tenías que hacer el solado de un acerado. Y lo que además los alcaldes querían era un solado hidráulico de colores y tal. El modelo para ellos era Marbella, para muchos de estos alcaldes. Eran los pueblos más pobres de la provincia de Sevilla, ¿no? La Sierra Sur, etcétera. Y para mí, o sea, yo conocía gente estupenda y yo lo pasé estupendo, mucho a pie de obra, ¿sabes? Los compañeros de Diputación eran fantásticos. Estuve un año y medio hasta conseguir que mi contrato aquí pasara a tiempo completo, ¿no? Y ahí hice una cosa también que te dicen, también mi vocación docente, yo ya me había enamorado de la docencia. Yo recuerdo que el sueldo de Diputación estaba bastante bien pagado, y creo que sí, o sea, los sueldos de Diputación suelen ser sueldos altos. Yo recuerdo que mi sueldo en la escuela pasó a ser menos de la mitad. Claro, a mí nadie me apoyó. Me acuerdo solo mi madre, que me dijo, hijo, si es lo que te gusta, la pobre por dentro decía, Dios mío, pero mis amigos, mi tal, estás loco, no sé qué, porque yo estaba muy bien pagado en Diputación. Pero bueno, me arrepiento. Y a partir de ahí, pues mi idea fue compaginar
el estudio con la carrera. Yo seguía haciendo obras de pequeña escala, de un momento que fue imposible y opté por la carrera. Y yo creo que hay que poner un poco en contexto sobre esa crisis de la que has hablado de los años 90, porque aquí en Sevilla se desarrolló la Expo del año 1992 y entiendo que en ella pues prácticamente todos los arquitectos no les faltaba trabajo y, como bien has dicho, cuando terminó pues comenzó esa crisis. Y quería preguntarte también, como nos has hablado, cuando estabas en el estudio de González Cordón haciendo detalles constructivos, ¿qué soluciones o cómo era la materialidad, las soluciones constructivas implementadas en aquella época? Pues mira, a ver, esa generación, la de González Cordón y la mía también, nosotros vivimos el franquismo y vivimos la España pobre, pobre, pobre. Entonces, había una fascinación, la Expo, que en paralelo era la Olimpiada de Barcelona, estoy hablando, todo esto se gesta en los años 80, España entra en la Unión Europea que en el 86, y era todo un tema de imagen, de intentar parecer moderno, de intentar parecer un país avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Fascinaban todo lo que daba imagen de modernidad. Esto hoy en día resulta un poquito cutre, ¿no? Sí. Pero en aquel momento era eso, era como decir, oye, es que vivimos en un país europeo. Te recuerdo, los muros cortinas, la tecnología del muro cortina, que mira que es antigua, ¿no? Y había, yo creo, no sé cuál es el origen, pero en los años 50 en Nueva York ya empiezan a extenderse los rascacielos de muros cortinas. Aquí era tecnología todavía incipiente, probablemente porque no se podía pagar anteriormente, ¿no? Entonces, cuando se empieza a poder pagar, pues los muros cortinas, ¿no? Antonio lo ponía en muchas obras, ¿no? Materiales, pues incluso el propio ladrillo visto. Aquí la arquitectura que se hacía anteriormente era de tal pobreza que no había ni para pagar el ladrillo visto, entonces era el enfoscado y el pintado de las paredes, ¿no? No te quiero ya decir un acabado un poquito ya estucado, la perlita, ese tipo de cosas. Claro, nosotros, bueno, quiero decir, temas de prefabricación, los pladur, todo eso también eran cosas que nos resultaban muy modernas, ¿no? Entonces, la aportamos en cuanto se podía, había al mínimo, la aportamos. Era intentar dar una idea de, oye, mira, es que nosotros también tenemos modernidad, también somos un país avanzado. ¿Y qué ocurría? Que la arquitectura de esos años española, que era súper buena, se basaba en todo lo contrario, en precisamente el atraso de la profesión y el atraso del país hacía todavía posible soluciones artesanales, que es lo que yo veía en las reuniones de obra de Antonio González Cordón. Nosotros teníamos una reunión de obra semanal allí en un apéndice de la estación de Córdoba, que la usaban una gestora inglesa, ¿no? Y teníamos una reunión de obra con Antonio, el gestor, y por allí iba pasando, había como 4 o 5 personas, yo iba siempre con él, por allí iban pasando los distintos oficios. Antonio era una persona fascinante, porque aparte de buen arquitecto era un constructor impresionante. ¿Y qué pasaba? Que todavía podía decirle al carpintero, mira, no, la tapeta la quiero a ras con el plano de la madera y por tanto esto lo tienes que echar para atrás. Eso en Europa es imposible, porque necesitas un artesano haciendo eso. Correcto. En Europa estaba ya todo normalizado. Yo tenía amigos alemanes que trabajaban aquí. Pero ¿tú puedes decidir la dimensión del ancho de la puerta? Claro. No, pero en Alemania es 72,5, 82,5, 92,5. O coges, no, pero aquí puedes, pues ya, pero la puedes decidir, pero allí pagando una barbaridad, ¿no? Claro. Entonces era esta tensión de un deseo de plasmar modernidad con, por otro lado, decir, la gran virtud de la arquitectura moderna española en aquel momento era todavía la componente artesana, ese detalle al picaporte, al cómo acaba la... O sea, ¿qué pasa igual a Portugal, ¿no? Esos detalles de Álvaro Sisa, ¿no? Que eran imposibles en Europa. Pues vamos, a mí me parece interesantísimo. Yo de hecho no lo sabía, lo del simple hecho de parecer moderno, de intentar parecernos a... Tú no has vivido eso, tú no has vivido una dictadura. No, claro. Tú no has vivido lo que es una dictadura fascista, lo que es como tragedia personal, ¿eh? O sea, no te lo digo como no ser libre, lo que era vivir en unos valores de una dimensión de una gran brutalidad en gran parte, que no solo tiene que ver con vivir en la dictadura, tiene que ver también con los niveles de educación, etcétera, sí, existentes, ¿no?
y sobre todo un complejo de atraso con el resto de Europa que era impresionante. Claro, y por eso entiendo que de la necesidad o el deseo de querer parecerse a... Absolutamente. Toda la generación, pero esto lo ves en toda la generación del baby boom, toda mi generación, o sea, lo ves en Iñaki Ábalos, lo ves en Tuñón y Mansilla, lo ves en RCR, todo esto es una arquitectura, un despliegue de sofisticación, asociado a un arte de vanguardia súper tal. Es una arquitectura diciendo que Europa, aquí está un país de primera, ¿no? Y Europa, y lo dices, ¿eh? O sea, que es una arquitectura excelente y Europa de pronto se rinde, ¿eh? Porque Europa nos miraba absolutamente diciendo, pero estos bárbaros, fascistas, marxistas, cutres, pobres. Claro, cuando sale esta gente y hace eso, o sea, que es que resultó, y hace esto y enseña esto, y lo que se queda, claro, y una mirada sobre el país impresionante, ¿no? Y bueno, actualmente, ¿cómo ves la figura del arquitecto español? En diferencia con el resto de arquitectos, porque por ejemplo yo tengo entendido que aquí en España salimos o terminamos el grado de arquitectura siendo un arquitecto más generalista, tenemos que entender de diseño, de construcción, de estructura, de instalaciones y por ejemplo, y por lo que tengo entendido, en Estados Unidos te hacen el diseño, se desentienden de todo lo demás. En China pasa igual. Yo que también he estado en China trabajando y allí desde el primer momento te llevan un diseño y no tienen en cuenta ni el contexto, ni el entorno, ni nada. Entonces, ¿cómo ves la diferencia del arquitecto español a la del arquitecto europeo, por ejemplo? Bueno, en lo que has comentado, Javier, hay dos cosas. Uno, realmente la atención del proyecto al contexto, etcétera, que yo creo que si no tienes en cuenta el contexto, simplemente lo estás haciendo mal. Esto pasa mucho en ciertas zonas de Estados Unidos, pero en gran parte muchas veces porque el contexto no existe. O sea, cuando tú hablas de estas ciudades que son puro suburbio y que están en el Midwest, ¿no? En medio de una llanura, y es un puro suburbio y tú tienes parcelas de 3.000-4.000 metros cuadrados absolutamente planas, pues es verdad que las escuelas de arquitectura sobreviven en Texas, los estudiantes tienen objetos que lo plantan ahí. Y fuera. Claro, tú fíjate, compara eso con hacer una casa en el centro histórico de Sevilla. Claro. Pues estáis aquí y esto y eso y lo otro. O sea, que es un tema. Y lo otro, Javier, es lo que dices de en qué te forman. Y es verdad, por las competencias que tiene el arquitecto en España, pues te forman en la formación que tenéis aquí. Tiene una componente técnica muy fuerte que no la tiene en Europa, en estructura, en instalaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que salís muy bien formados. Mira, yo ahora tengo una experiencia en Portugal de hacer una casa allí, y es que el arquitecto lo que firma es una especie de proyecto básico, punto. Y luego todo lo demás, lo que aquí llamamos el proyecto de ejecución, ¿no? Ahí le llaman las especialidades, y eso lo hace un ingeniero. Dice un capítulo, una instalación, el capítulo 2, estructura, el capítulo 3, cimentación, y eso lo hace un ingeniero, no, el arquitecto tiene. O sea, yo creo que salís muy bien formados en cuanto a técnica. A mí me parece muy bien, porque realmente la buena arquitectura, el saber realmente de estructura, el saber, yo creo que tiene una componente muy buena. Yo creo que el máster que hacéis, yo es el primer año que estoy en el máster como tal, y vamos, lo he dicho en clase, yo creo que, pero creo que, yo ahora lo veo, es que tenéis profesores de áreas técnicas, son profesores muy buenos, ¿eh? O sea, son profesores que están trabajando en sus áreas técnicas. Lo que pasa es que no lucen tanto como el profesor de proyecto que es famoso, ¿no? Pero están apoyando a obras importantísimas. Entonces yo cuando hago alguna obra, digo yo, que me encantaría, que yo también tengo acceso porque los conozco, ¿no? Pero muchos arquitectos, que me encantaría el poder coger a uno de estos y decirle, oye, mira, ¿qué te parece aquí este pilar? No sé cuánto. Eso vale mucho dinero, ¿no? Y vosotros lo tenéis ahí, ¿no? Yo creo que tenéis una formación muy, muy completa. Esto no quiere decir que a mí me guste mucho la orientación que lleva la escuela en los últimos años, pero desde luego yo por ese lado no me quejaría. Y bueno, vamos a tratar ahora un poquito más cómo ves la docencia que se imparte en esta escuela y tal. Pero antes quería preguntarte, porque nos has comentado que tú formaste tu propio estudio de arquitectura, y quería preguntarte
¿Qué consejos le daría a los jóvenes arquitectos, como yo, por ejemplo, que estamos terminando, a la hora de entrar en el mundo laboral? Si nos aconseja formar nuestro propio estudio, cosa que yo creo que es algo imposible. Bueno, imposible no es nada, pero sí que es verdad que tenemos que tener conocimientos de muchísimas materias, tanto documentación, gerencia de urbanismo, vamos, y bastantes cosas. O nosotros tenemos la oportunidad también de trabajar en algunas empresas, lo cual, y creo que ahora también está bastante mal pagado, ¿no? ¿Qué consejo le daría a ese joven arquitecto que está empezando en el mundo laboral, digamos? Bueno, claro, uno tiende a repetir su experiencia personal. Yo no me atrevería a aconsejar mi experiencia, pues además al final como tal salió mal. A ver, yo lo que creo que sí que hay que tener las cosas mínimamente claras, y el problema es que es muy difícil tener las cosas claras. O sea, la mayoría de vosotros no la tenéis. No sabéis, yo sí la tenía, y yo creo que hay gente, o sea, la mayoría de vosotros no la tenéis porque muchos realmente dices tú, a ver, yo quiero tener mi propio estudio, pero si no tengo trabajo en una empresa también está bien, y si trabajo tal, eso es muy normal, es muy humano, ¿no? O sea, que puede ser, ¿no? Yo qué diría, si tienes las cosas mínimamente claras, dices tú, yo quiero tener mi estudio claramente, o yo quiero ser profesor de universidad y tal, hazte un plan. Hazte un plan porque es importante, porque la vida a ver, pagar el alquiler es muy complicado. Y llega momentos en que esos primeros años después de salida de la carrera, que son por otro lado muy bonitos, pero también son muy tensos. Y el pagar el alquiler a veces se pone por delante cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si no tienes el plan, o sea, yo veo lógico que tú digas, mira, yo este año tengo que dedicarme a esto, porque es que no me queda otra. Pero es una excepción en el plan. Yo luego voy a volver a esto. En cuanto pueda, voy a volver a esto, ¿no? Es decir, ¿quieres tener un estudio o no quieres tener un estudio, no? Si quieres tener un estudio, a ver, es súper complicado. Pero es que los estudios de ahora son distintos. Nosotros hemos visto en clase, por ejemplo, el caso de la COL. Son estudios gigantescos de muchos componentes, que por ejemplo la COL funciona como una cooperativa, ¿no? Es decir, lo que es muy difícil hoy en día, si tienes suerte, no sé, es el estudio unipersonal, tú solo y tal, y que eso es muy complicado actualmente. Pero hay otro tipo de estudios de mucha gente, o que colaboras, o muy flexible, o que tú en casa colaboras con otro, o otro hace... El plan es muy importante. Si quieres hacer carrera académica, evidentemente eso lo tienes que tener también súper claro, porque es muy difícil y tienes que empezar desde prontísimo. Incluso si te interesa eso, lo que pasa es que eso en nuestro ámbito es excepcional, ¿no? Si te interesa, yo incluso digo, debes de empezar desde que eres estudiante, ¿no? Y si te interesa trabajar para grandes empresas, para grandes estudios, que puede ser también un desarrollo de la profesión muy bonito, pues también tienes que hacer una selección. Y lo bueno que tiene ahora es que realmente tiene una panoplia de posibilidades. Incluso diría que hasta la gestión es muy bonita. Semana pasada estuvo una amiga mía que es alemana, fíjate, llegó a Sevilla para el 92, estuvo trabajando aquí, yo la conocí, estuvimos varios años juntos por aquí, y ahora ella volvió a su ciudad, ella trabaja en Bonn, y es lleva un departamento enorme en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, lleva todas las embajadas que se hace Alemania en el mundo. Entonces, sí, hablaba con ella y me decía, Carlos, yo no diseño nada, o sea, todo lo mío es la gestión de la embajada me contaba un problema que tenía ahora, la embajada de Alemania en Ciudad de México, que le había hecho Matías Ungers y que ahora había que repararla y tal. Pues a mí me lo contó Javi, de verdad es que era fascinante. Digo, es que es fascinante lo que hace Cristian, se llama Cristian, mi amiga, ¿no? Se puede, a ver, yo creo que una impresión personal, la vida hay que ser feliz. Hay que ser feliz. Y es verdad que una parte importantísima en la vida va a ser feliz en la profesional. Ves que te hace feliz en la vida profesional. Porque muchas veces puedes decir quiero hacer mi estudio y estás amargado. Porque no sale adelante, porque no va, porque etcétera, porque no es tal. Pues hay que cambiar, ¿no? O otras veces puedes decir, o qué rollo ser funcionario de no sé qué. Y en cambio, pues es que tienes una seguridad en la vida, tienes un trabajo que puede estar bien, tienes una estabilidad y luego por otro lado tienes una vida personal súper completa y eres feliz. Yo lo que creo que no hay que ser vanidoso, arrogante o con prejuicios o todo ese tipo de cosas, que en mi generación éramos absolutamente todo eso, ¿eh? Yo creo que una de las
virtudes que tiene la carrera de arquitectura es que tenemos como esa polivalencia Absolutamente. de dedicarnos a, yo diría que millones de cosas, tanto en relación con el diseño, como tú hubieras dicho, gestión, vamos, podemos desde diseño de muebles, ropa, vamos, de todo, para todo hace falta un arquitecto. Es cierto, estáis súper formado, súper formado. Por eso usad esa capacidad. Espero que el mercado laboral siga al menos como está ahora, que está mínimamente aceptable, ¿no? Pero usar esa capacidad para haceros un currículum o una trayectoria personal, hacer un perfil de qué os gustaría hacer y hacerlo. Yo no, por lo menos yo, con mi personalidad no va el dejarte a ver dónde lleva el viento. Con mi personalidad no va. Quizás porque yo soy una persona muy rigurosa. A ver, también esto va con cada uno, yo lo planifico todo mucho y tal. Mis programas académicos, todo, cada día sabes exactamente lo que estaba haciendo en cada hora, ¿no? El respectivo curso, ¿no? Entonces, claro, desde una personalidad como la mía, el acabar la carrera, oye, ahora me han llamado aquí, pues acepto. Y tal, no, me han llamado, pues a lo mejor pues, también. A mí esto me genera como una inseguridad y una infelicidad que yo necesito por lo menos saber qué quiero y si lo estoy haciendo o si no, o si ahora lo dejo pero lo vuelvo, yo lo necesito, no sé. Vale, otra pregunta, seguimos en el ámbito académico y la cual yo que estoy empezando a trabajar pues tengo varias dudas sobre ella. ¿Crees que lo que se explica o lo que se enseña en la Escuela de Arquitectura tiene mucho que ver con lo que se hace a la hora de trabajar fuera? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, o yo creo que las enseñanzas o los proyectos que se hacen en esta escuela están enfocados más a temas de concurso, se hacen proyectos, no se tiene en cuenta presupuesto y haz lo que quieras, y luego cuando sales al mundo laboral es totalmente lo contrario. Lo que prima es el presupuesto, la economía, y a partir de ahí pues ya me haces el proyecto, ya me haces lo que puedas. Pues mira, yo te digo una cosa, yo creo que la carrera te da la ambición de ser un buen arquitecto. Y ya la realidad es la que te dice, tienes que ser un buen arquitecto, pero estos son los medios que tienes. Entonces yo creo que si ya en la carrera empiezas, digamos, limitándose o resignándote a lo posible, yo creo que ya está generando un arquitecto sin ambición y un arquitecto que no sabe que es un buen arquitecto, es que no lo sabe, ¿eh? Y por tanto es imposible que lo seas cuando sale. Entonces yo creo que está bien el ser ambicioso mientras estás en las carreras. Nosotros quedamos en PAA, ¿no? Pues son muchas arquitecturas que son súper experimentales. Nosotros hemos hablado en clase, muchas veces han salido temas que es la primera vez que lo estamos viendo. Yo creo que conocer eso, que saber que existe, que saber eso es fundamental. Es verdad que ahora lo que yo no estoy de acuerdo es que esos ejercicios que se plantean en la carrera de arquitectura estén absolutamente ligados a macro presupuesto o que todo lo que hayas hecho de vivienda en la carrera de arquitectura sean salones de 200 metros cuadrados y baños de 40 metros cuadrados, ¿no? Porque vas a ser un arquitecto absolutamente incapaz de trabajar en la calle, claro, ¿no? Pero el que haya una cierta ambición en qué tipo de proyectos se pone y en lo que es la calidad de vida y en ofrecer a la gente un entorno, un espacio de calidad habitacional, eso es importante. Luego ya tú lo intentarás ver cómo lo haces eso con los presupuestos, pero luego funcionar en la calle. Hay una cosa que es importantísima en todo esto, que es también desarrollar la capacidad de comunicación y de convicción con la gente, con el cliente. Yo en todos mis cursos lo veo fundamental el tema del debate, que creo que es una cosa del sistema educativo, no hablo del académico, hablo de la universidad, hablo desde pequeño. En España no fomenta, aquí se valora. Yo recuerdo, yo soy una persona muy tímida, vamos, patológicamente tímida. O sea, al igual que yo, y ya, vamos, que a mí me daba mucha vergüenza, como ya te he dicho, comenzar con este podcast, pero sí que es verdad que en la asignatura de historia, y tanto en tu clase como en primero de carrera que tuvimos a Rafael Serrano, comenzamos a debatir. Y es así como se te quita la timidez, y yo creo que es un buen ejercicio para luego... Yo creo que la timidez, no sé si te quita o por lo menos la controlas, ¿no? Sí. La controlas y sabes actuar cuando haces una cosa que no puedes, que la timidez te paralizaría de hacer. Pero mira,
Me acuerdo cuando yo era pequeño, en el colegio, cuando llamaban a tus padres, ¿no? Cada 3 meses, algo así para tal, que alguien no hablaba nada en clase y era en fin, yo era patológicamente introvertido y tímido. Yo me acuerdo, mi madre volvía a casa y decía, Carlos, me ha dicho, yo estoy en un colegio de curas, me ha dicho el padre no sé qué, que eres estupendo, que no abres la boca en clase. No abres la boca en clase, eso era ser estupendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a los 18 años sin haber abierto la boca en clase, como pasó a mí, pues luego es que no tienes ninguna capacidad de comunicación y no tienes ninguna capacidad de convicción o no tienes ninguna capacidad además de diálogo. Porque yo creo que lo que hay que aprender cuando se comienza realmente a hacer debate y tal, no es realmente... Lo que hay que aprender no es cómo convencer, sino cómo dialogar, cómo transmitir honestidad, cómo transmitir credibilidad. Yo trabajo mucho este tipo de cosas con las presentaciones que os hago hacer a veces, que os hago juegos de roles, ¿no? Y ahora que tú también has estado, ¿no? Ahora sois un equipo de arquitectos y aquí tenéis una comisión que está evaluando, aquí tenéis una comunidad de vecinos que tenéis que llevar un acuerdo con ellos. Digo, cuidado, no os agarréis una idea y tal, porque los de la comisión, el resto de estudiantes hacen el papel de comisión y empieza a quejarse de todo, ¿no? Sino, realmente, muchas veces lo mejor que puedes hacer es decir, tiene usted razón, me he equivocado en eso, voy a corregirlo, está mal. Porque en ese momento te has ganado a la audiencia. Porque de pronto esa audiencia ha dicho, esta persona es honesta, esta persona no está ahí, dale que te pego para atrás, ¿no? Entonces yo creo que esto es una habilidad que hay que aprender y que hay que desarrollar en la escuela de arquitectura. Yo creo que los debates son fundamentales y es una de las cosas que os abrirá esto asociado a otra cosa clave, asociado a los idiomas, ¿no? De verdad que habrá el arquitecto que habla inglés y el arquitecto que no habla inglés. Absolutamente. Vamos, yo creo que es de vital importancia lo que nos has dicho, porque sí que en los debates que hemos tenido durante este curso, sobre todo lo de aferrarnos a una idea y defenderla es algo que hacíamos sobre todo al principio y luego como que aprendimos cómo a establecer ese diálogo, a ser creíbles, sobre todo a decir, vale, me he equivocado, esto podemos implementar otra solución y eso es fundamental. Es muchas veces una cosa agónica y tú ves a esto y dices, pues esto, y el otro, y te lo tomas además a mal, pues no sé qué. Pues claro. Eso lo haces con un cliente y el cliente inmediatamente, primero le das miedo, segundo deja de confiar en ti, tercero dices, el típico arquitecto caprichoso que quiere, que la verdad es que como arquitectos tenemos muchas veces una fama que a veces no la hemos merecido, ha habido a veces mucha arrogancia, ha habido mucha prepotencia, ha habido mucho el cliente, veremos a ver. ¿Sabes? Ha habido mucho, oye, ¿quién va a vivir ahí? O sea, que tú te vas a tirar de ahí, vas a mandar a llamar a tu fotógrafo famoso y tú te vas. Y fuera. ¿Sabes? Mucho vende humo. Y oye, que esa persona se va a quedar ahí viviendo, ¿no? Entonces, sacar adelante una buena obra de arquitectura es muy complicado, porque todo eso varía por el presupuesto. Primero, encajarlo en un presupuesto correcto, ¿no? Y segundo, encajarlo en una sociedad para que la arquitectura no es una prioridad. O sea, no lo es. Esto no es Finlandia, esto no es Dinamarca, donde la gente realmente sabe de arquitectura y exige. Aquí no. Pues sacar adelante un buen proyecto de arquitectura requiere esto. Bien. ¿Qué ocurre, Javi? Imagínate que desde el principio aquí, en la asignatura de proyecto, están diciendo, no, tú tienes que plegarte a lo que quiera el cliente y con un presupuesto cortísimo. Y tú te pasas 5 años haciendo eso. Es que tú no podrás nunca ser un buen arquitecto. Nunca, porque ya has nacido sin ambición. Sin ambición. Y sin formación, ¿no? Por lo tanto, ahí te digo que sí, hay que ser ambicioso aquí. Hay que ser ambicioso, hay que ver, sobre todo además hay que estar a la última, que es otra cosa. O sea, lo último, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en la arquitectura? ¿Cuáles son las últimas tendencias? Que son lo hemos visto, son muy distintas. ¿Cuántas veces he puesto una eficiencia de digo, ¿gusta o no gusta? Horroroso. Bueno, horroroso, a ver, durísimo. ¿No? Me miraban y decían... Y decía, Carlos, si el arquitecto es famoso y Carlos lo está poniendo, debe ser bueno, pero claro, es un poco... Es difícil decir que son bonitos, ¿no? Es que la estética secundaria, es que esto es una arquitectura excelente por otras cosas, no por la estética. Y muchas veces por el proceso, porque ha habido todos los vecinos haciendo la casa, ¿no? Y por eso es buena arquitectura, no porque sea precioso, ¿no? Y luego también por lo que hablamos y nos has puesto tú ese ejemplo de la Católica Basal de prefiero una habitación
grande, pero que esté construida con palés de madera a una habitación pequeña y que esté de mármol. Travertino, sí. Eso es una idea revolucionaria de la Capella Basal, ¿no? Que el verdadero lujo está en el espacio. O sea, es que yo lo veo, o sea, absolutamente, ¿no? El tener un baño de 10 metros cuadrados, aunque tú lo que tienes allí es un lavabo tal, y aquí un plato de ducha del Leroy Merlin, ¿sabes? Y las paredes con el azulejo más barato, pero que de pronto tú puedes meter allí un pequeño no sé qué, una pequeña yo qué sé qué, aunque puedes hacer gimnasio, que puedes no sé, ese es el verdadero lujo. Y te ha costado lo mismo que el baño de 5 metros cuadrados Claro. de travertino, ¿no? Bueno, y vamos, agarrándolo un poco a este tema que estamos hablando y cerrando ya el ámbito académico y demás, ¿cuáles dirías que son tus principales influencias arquitectónicas? Aunque ya al principio nos has comentado un poco de ese Cruz Ortiz, Vázquez Consuegra, pero bueno, actualmente... Bueno, no te creas que para mí Cruz Ortiz Vázquez Consuegra, yo cuando trabajaba en el estudio de Antonio González Cordón y trabajaba para él. Yo intentaba pensar como él, no es una cosa que suele pasar, ¿no? Luego, a ver, ¿quiénes son los grandes de mi generación ahí? Pues eran estos, ¿no? O sea, no eran estos para mí eran un poquito los padres, ¿no? Pues era Iñaki Ábalos, era Tuñón y Mansilla, RCR, me parecían fascinantes. Por ejemplo, MGM, por hablar de los de aquí de Sevilla, ¿no? Con Pedro Sara Gile y Juan González Mariscal en el principio, que también estaba con ellos, ¿no? Era toda esa generación, era un poquito, que hacía una arquitectura súper bonita, muy cosmopolita, muy elegante. Eso era fascinante, ¿no? A mí esto me encantaba. ¿Qué pasa? Que hoy en día pues el mundo está, a mí me interesa otra cosa, o sea, me interesa mucho más Andrés Jaque, o me interesa mucho más la Capella Basal, o la Col, que hacen otras. Me interesa ver, ¿por qué me interesa? Porque yo me dedico, toda mi carrera de investigación está enfocada a estudiar lo último que está pasando, sobre todo a nivel de diseño urbano, a nivel de ciudades, ¿no? Y como mi investigación va hacia ahí, pues lo que me interesa son esos nuevos fenómenos, ¿no? Los otros son súper consolidados, han generado pues edificios absolutamente conmovedores, porque muchos de ellos que son conmovedores, de verdad, yo parece que te aprovecha ver algunos de ellos edificios, estos sobre todo construidos desde 1998 a 2008 hasta la crisis y tal, son conmovedores, de una belleza patante. Pero claro, es que hoy en día las cosas van por otro lado, ¿no? Y te ves el colegio este Reggio de Andrés Jaque, qué cosa más fea, ¿no? Es una obra de arquitectura espectacular, es espectacular como arquitectura, ¿no? O el mismo la Universidad de la Católica Basal que vimos también. La escuela de arquitectura de Nantes, no, también es que tú esa rampa, esa cosa que parece un garaje, ¿no? A mí me interesa esa arquitectura, hoy en día me interesa esa arquitectura, pero por ejemplo, muy de formación hacia qué está pasando en nuestro mundo, qué es lo último que está pasando, es eso. Claro, o sea, otra de las preguntas que te quería hacer, la importancia de la sostenibilidad. Y como hemos visto en varios ejemplos de clase, como también la Cable Factory de Helsinki, esa importancia de rehabilitar y rehabitar esos espacios en desuso. ¿Y qué opinas sobre esos temas? Sostenibilidad, yo creo que es fundamental ahora, y reutilizar. Pues mira, ahí hay un cambio de paradigma muy grande en el tema de la sostenibilidad. ¿Y por qué? Mira, yo lo comento mucho en clase, ¿no? Tú te vas ahora a Google y pones las 10 ciudades más sostenibles del mundo y te sale el número 1, Estocolmo, 2, Zúrich, 3, Ginebra, 4, no sé, Londres, 5, Singapur, 10, tal. Todas son de países súper riquísimos y con una sociedad, unos ciudadanos súper educados y con una conciencia cívica brutal. Y ahora te coges la otra lista, las ciudades más pobladas del mundo, y ves que son la mayoría de países en desarrollo. ¿Qué ha pasado? Pues en mi sincera opinión, muchas veces hemos ahondado mucho en una sostenibilidad a veces muy dependiente de ecotecnologías que algunas veces son muy caras, por lo menos para países en vía de desarrollo no se lo pueden permitir, y segundo, que requieren sociedades muy concienciadas, ¿no? Entonces, ¿qué está habiendo ahí un cambio enorme? Pues está habiendo un cambio enorme hacia la resiliencia, ¿no? Que son realmente
sostenibilidades que tienen que ver con vivir de una manera más modesta, con secar la ropa al sol, yo qué sé, con comerte las sobras del día anterior, con vivir de otra manera y con diseños que de por sí, sin el apoyo tecnológico, son resilientes, ¿no? Otra vez la ventilación, que yo no quiero decir que el discurso de la sostenibilidad de los años 80-90 también lo contemplaba, ¿no? Pero a mí me interesa mucho más esa otra sensibilidad de la sostenibilidad que viene de, por ejemplo, el movimiento del Transition Town, ¿no? Que además tiene una componente social muy metida, ¿no? Y que habla de ese un diseño resiliente que tiene que ver, pues esto, ¿no? Con la agricultura urbana, con la integración de la agricultura en los edificios, en los espacios verdes de los edificios. Los huertos urbanos que quieren generar. Los huertos urbanos, en vez de esas piscinas comunitarias y esas láminas de césped, pues ¿por qué no aprender a divertirte con los niños cultivando tomates? En vez de pegando gritos en la piscina que ahora no hay como llenarla, ¿no? Es decir, esa arquitectura que induce a la gente a un cambio de mentalidad, que son además una forma de hacer que son baratas. Y tú hablas de la Cable Factory, ¿no? ¿Qué hay que aprender de la Cable Factory? Pues un edificio que existía y que las formas de intervención son mínimas. Concepto de as found, ¿no? De tal como estaba, ¿no? Pues si está el hormigón descalcido de una belleza impresionante, ¿no? Y lo dejas como tal, y el tubo colgando, lo dejas como tal. ¿Qué pasa? ¿Lo tienes que hacer habitable? Pues mete un suelo técnico con todo el cableado de fibra óptica, etcétera, por debajo, y se acabó. Y el resto tiene la belleza del paso del tiempo por las cosas, que es muy bonito. La verdad es que ese proyecto personalmente me pareció fascinante por eso, porque de dejar lo que hay, era una fábrica de cables y la vida, y la vida, y lo que pasa allí día a día, los visitantes que tiene todos los días. Impresionante. Y cómo lo tomaron los vecinos, básicamente, ¿no? Pero es otra forma de entender la sostenibilidad, ¿no? Mucho más resiliente son proyectos que son mucho más baratos, ¿no? El rewilding, ¿no? Yo ahora mismo estoy con temas de investigación hacia la renaturalización, ¿no? Los jaramagos, esto que además que alguien me dice a mí, pues claro, en Londres que la vegetación espontánea es muy bonita, porque es un sitio muy húmedo, y es verdad, nosotros en los países mediterráneos, la vegetación espontánea pues se pincha y es un jaramago y es tal. Pues a ver, verle la belleza a eso, ¿no? Y ver lo que es un jardín compuesto de eso, ¿no? Sí. ¿Qué es, no? Y aprender a disfrutar de eso, ¿no? Yo creo que realmente, Javi, que tu generación tiene por delante un cambio de paradigma y tiene unos retos fascinantes, ¿verdad? Fascinantes. Sí, repensar las cosas desde una radicalidad, de un cambio de paradigma impresionante. Y por eso, vamos, a raíz de lo que me acabo de decir de nuestra generación, pues y actualmente quería preguntarte cómo ves actualmente el papel del arquitecto en nuestra sociedad y qué responsabilidad tiene sobre el espacio y el entorno construido. Bueno, a ver, el papel. A ver, se acabó el arquitecto como profesión de prestigio, se acabó. O sea, nos hemos proletarizado. Mira los datos por ahí del sueldo medio de un arquitecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso por una parte muy saludable, ¿no? Esa proletarización del arquitecto, ¿no? Por lo tanto, se acabó del señor arquitecto, ¿qué tal? Eso se acabó. Responsabilidad, pues mucha, y no solo en el entorno construido, te diría toda, o sea, porque es que básicamente este país las competencias ahí nos las dan a nosotros, algo a los ingenieros, y prácticamente el paisajista aquí no existe, ¿no? Entre nosotros el urbanismo, los urbanistas tenemos esa responsabilidad. ¿Qué tenemos además? Yo creo una responsabilidad social importante, sinceramente, una sensibilidad social que deberíamos de aportarla también, ¿no? Hay una... A ver, tampoco en esto, porque esto también tiene un tema ideológico que se puede compartir o no, ¿no? Pero a mí me conmueven todos estos grupos enormes de arquitectoras que hacen activismo, ¿no? Que es la arquitectura activista, ¿no? O propio en la COL. En la COL, por ejemplo, ¿no? O tienes Zuluark también, ¿no? A ver, sin que yo diga, eso no se puede generalizar. Está claro que eso no se puede generalizar. Pero yo miro con mucha simpatía a esa gente que lo hace. O los estudios de arquitectura feminista. Son todas mujeres y hacen una arquitectura donde esa sensibilidad feminista, que yo creo que deberíamos tenerla todos, pues ellas la desarrollan y la plasman. Y cuando hacen buena arquitectura dicen, mira, es que esto lo hemos hecho por esto, y ahí el tema de la mujer y la atención a la mujer ahí,
pues también, o sea, es que la sociedad de ahora es súper múltiple. La gente que trabaja para los inmigrantes, ¿no? Que trabaja aquí, los del desierto, ¿no? Que trabajan con los invernaderos. Así. A ver, yo creo que es realmente un despliegue de un abanico de cosas que nos habla un arquitecto que es distinto. El arquitecto antes que estaba, yo creo que por ese propio, digamos, estatus social que tenía anteriormente la profesión, pues muchas veces estaba conectado con la sofisticación del arte de vanguardia y tal, y estaba un poquito desligado de todo este tipo de cosas. O sea, que yo creo que el boom, de pronto nos proletarizamos o entramos en el mundo de la precariedad y de pronto entramos digamos, a sintonizar con todo este tipo de preocupaciones, ¿no? Pues sí, vamos, ya por último, y cerrando un poco el tema del podcast, aunque ya nos ha avanzado algo, quería preguntarte sobre cómo ves el futuro de la arquitectura, lo que se nos viene, los problemas que crees que tenemos que afrontar ahora, porque yo creo que ahora, sobre todo, cambio climático, cada vez hace más calor. También diría, vamos, muchísima gente en las ciudades, con lo cual el espacio del suelo se reduce. Hay que buscar como esa solución para todas esas personas, para esas ciudades que son cada vez más grandes. ¿Cómo crees o cómo se afronta el futuro de la arquitectura? Bueno, Javier, esa pregunta es que no tiene respuesta, sinceramente, porque es que depende de dónde hables. O sea, el problema que dices tú de la masificación de las ciudades, pues es verdad en Asia, pero oye, muchísimas ciudades del mundo occidental pierden habitantes y cada vez tienen menos habitantes. No hay, al revés, lo que hay cada vez más zonas obsoletas y edificios abandonados, ¿no? Por tanto, no es una verdad universal, ¿no? El cambio climático, nosotros vivimos en un área que el impacto va a ser brutal. Y esto sí que es verdad que va a afectar a todo el planeta, está afectando ya a todo el planeta, pero en algunos lugares como este, de una manera trágica, en otros, pues oye, mira, en el Rin están cultivando viñas, ¿no? Y algunos alemanes están no contentos, pero diciendo, mira, tenemos las terracitas, en abril podemos salir a tomar una cerveza a la calle, ¿no? Entonces, es que depende de dónde, Javi. Yo creo que hay que hablar de dónde estoy, cuáles son los problemas del lugar donde estoy, ¿no? Y si lo ves, pues nosotros vivimos en una zona muy afortunada del planeta y yo creo que esto está bien que lo sepamos, ¿eh? Yo creo que vivimos en lo mejor del mundo, o sea, como calidad de vida, y hablo de Europa, ¿no? Calidad de vida, hablo a nivel de parámetros económicos y de lograr un entorno de libertad, de respeto, de sensibilidad hacia el otro, hacia las minorías, etcétera, que sales de aquí y todo empieza a colapsarse, ¿sabes? Yo opino igual que tú, y sobre todo, vamos, tú que habrás salido más fuera de España que yo, yo creo que como España no se vive en ningún otro sitio. Bueno, sí, yo discrepo contigo, ¿eh? Yo quizás diría el Mediterráneo. O el Mediterráneo, cierto, el Mediterráneo, sí. Yo creo que el Mediterráneo, pero no sé, me encanta Portugal, me encanta Grecia. También creo que en Londres sigue muy bien, de verdad. Se lo pasa que necesita un sueldo espectacular, pero yo he estado 6 meses haciendo una investigación en Londres. Por favor, qué ciudad maravillosa, la gente es estupenda, el nivel de cosas es alucinante, el nivel de entrega de uno hacia otro llama mucho la atención. Realmente es como la gente se ayuda entre sí. Es realmente una sociedad nuestra sociedad es una sociedad mucho más de ocio, y eso te genera realmente otra cosa. En España es muy fácil vivir, o sea, es muy fácil ser feliz de una manera superficial, es muy fácil. En esos países que el clima es malo y tal, la gente, tú ves cómo se ayuda y cómo se tal y cómo comparte. El sitio de desayuno era maravilloso, ¿no? Ya, esta tarde Dan en el salón de la casa no sé quién va a venir, nos hemos invitado a no sé quién, que va a dar una clase, qué sé, filosofía presocrática en no sé dónde. Esto qué cosa más bonita. Y eso viene a España, ni te lo imaginas, ¿no? Yo creo que en España hay un buen nivel de vida, pero a ver, yo lo extendería mucho más, ¿no? Lo extendería mucho más, creo que hay otros sitios de muy, muy buen nivel de vida, ¿no? Pero bueno, que tenemos mucha suerte de vivir en Europa y yo lo aprovecharía. O sea, yo creo que hay que viajar, que hay que vivir en otro sitio. Y ahora, ¿cuáles son los problemas específicos de Europa? Pues a ver, una parte es la despoblación, otra parte, a ver, el cambio climático es importante. Afortunadamente no tenemos los problemas acuciantes, ¿no? De muchas clases, muchas veces en Latinoamérica, muchos máster y tal, y realmente no sabes cuando acabas la clase y comienzan los estudiantes a hacer preguntas.
a veces es angustioso, ¿no? Dices, pero Carlos, ¿cómo solucionamos el problema de Bogotá? Y haz de cuenta el problema de Bogotá. Si es que cada día llegan no sé cuántas personas a la ciudad escapando de la guerra y no tienen ni vivienda, ni tienen colegio, ni tienen tal. Eso en ese momento dices tú, Dios mío, qué afortunados somos de vivir en Europa, ¿no? Sí, Pero yo creo que hay que decir, yo no voy a yo, vamos, personalmente, yo no soy de estas personas que se ven solucionar los problemas del mundo. ¿Cuáles son los problemas de aquí? ¿Qué puedo hacer por esta sociedad donde vivo, no? Otra cosa es que te vayas a otro sitio, ¿no? Y realmente yo creo que la relación pues debe ser acorde con qué tienes a nivel local, ¿no? bueno, pues yo creo que con esto se puede dar por concluido el podcast y quería agradecer a Carlos sobre todo por ser el primer invitado. Y vamos, como ultimísima pregunta, quería decirte a qué otro arquitecto o profesor de esta escuela querrías ver en este podcast. Uy, pues a ver, yo creo que hay muchísimo súper interesante, o sea, tienes gente interesante por todos lados. Este podcast, si lo quieres hacer transversal, pues tiene primero la transversalidad de los departamentos, tienes a gente espectacular, un Juan José Andrade, que es un personaje importantísimo, ¿no? Para el nivel técnico que tiene muchas asignaturas de esta escuela, ¿no? Tienes personajes interesantísimos. Bueno, en el departamento de proyecto no te quiero contar, ¿no? La generación más la mía, como un Pedro Morales y Sara Giles, ¿no? Generaciones más jóvenes, ¿no? Que yo también lo tendría en cuenta, y además gente también de generaciones jóvenes, una María Carrascal, generaciones que están empezando ahora, que te cuenten realmente lo que esta gente está sufriendo para hacer carrera universitaria, y para conciliar, esta gente están teniendo niños ahora, ¿no? Conciliar su vida familiar con la carrera universitaria o con los estudios, ¿no? Yo creo que tienes gente súper interesante. No te quiero empezar a dar un nombre, Javi, Porque si no, no nos vamos de aquí. No, y pero sí que es verdad que hay se me va a olvidar un montón, ¿eh? Y no quiero hacerlo. Y te he dado varios, no te lo voy a haber dado, ¿no? Pero tiene, yo lo que te digo que considero las distintas etapas. Esta carrera tiene una parte humanística y otra parte técnica, y la parte técnica es importantísima, tiene mucho prestigio, la parte técnica, hay gente muy buena en la parte técnica, considéralo. Y luego los temas generacionales también, o sea, la gente joven que está haciendo ahora, que quiere aprender cómo hacer una tesis doctoral y llevar al niño a la guardería y tal, eso me parece también, Javi. Y nada, te agradezco mucho que la última pregunta no sea tu nota. Bueno, nada. Ya por último, pues nada, agradeceros a todos por permanecer aquí, por ver el podcast. Espero que os haya gustado. Intentaremos mejorarlo poco a poco. También pues pedir disculpas si algo ha salido mal, sino porque lo editaremos entre mi compañero Juan Carlos y yo, que somos los únicos que ponen los medios sobre la mesa. Y nada, y un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio.